Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana de oración? Es un privilegio y un placer estar con cada uno de ustedes por medio de estas plataformas de internet, declarando que la bendición ha llegado a Casa de Oración Maranata Nueva Vida México. Gran bendición de parte de Dios. Y vamos a estudiar el día de hoy algo muy interesante. Vamos a estudiar el día de hoy la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Comenzamos. La palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es de suma importancia entender que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice la Escritura: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La simple afirmación de que Dios creó los cielos y la tierra es uno de los conceptos más desafiantes que enfrenta la mente moderna. La ciencia, la grandiosa galaxia en la que vivimos, gira a la increíble velocidad de 784,000 kilómetros por hora, pero incluso a esta velocidad vertiginosa ya existen más de 1,000 millones de galaxias como la nuestra. Algunos científicos dicen que el número de estrellas que hay en la creación es igual a todos los granos de todas las arenas de todas las playas del mundo. Aún así, este complejo mar de estrellas giratorias funciona con un orden y una eficiencia sorprendentes. Decir que el universo solo apareció o evolucionó requiere mucho más fe que creer que Dios está detrás de todas estas estadísticas asombrosas. Ciertamente Dios ha creado un universo maravilloso. Pero quiero aclarar algo: Dios no necesita crear el universo. Él ha decidido crearlo. ¿Por qué? Dios es amor, y el amor se expresa mejor hacia algo o hacia alguien. Así que Dios creó al mundo y a la gente como una expresión de su amor. Debemos evitar reducir la creación de Dios a términos meramente científicos. La historia de la creación nos enseña mucho acerca de Dios y de nosotros mismos. Primero, aprendemos acerca de Dios. Él es creativo. Número 1, Él es creativo. Número 2, como creador es diferente a su creación. Él es el creador. En tercer lugar, Él es eterno y controla el mundo. También aprendemos de nosotros mismos, ya que Dios decidió crearnos porque somos valiosos ante sus ojos. Somos más importantes que los animales. Esto es definitivo. La pregunta en esta mañana sería: ¿exactamente cómo creó Dios al mundo? Este sigue siendo un asunto de gran debate. Algunos dicen que una repentina explosión y el universo apareció. Eso lo hemos estudiado a través de todos los niveles escolares, incluso en la universidad, con algunos maestros. Ellos explicaban esto también, algunos de mis maestros de la universidad. Pero yo le quiero decir también que otros dicen que Dios inició el proceso y que el universo evolucionó a lo largo de miles de millones de años. Casi cualquier religión antigua cuenta con su propia historia para explicar cómo llegó a ser el mundo.
Y casi todos los científicos tienen una opinión sobre el origen del universo. Pero le tengo una muy buena noticia. Y esto es algo que a mí me convenció todavía mucho más cuando empecé a estudiar todavía más allá de las expectativas que yo pensé que iba a llegar a tener conforme la ciencia, pero sobre todo la palabra de Dios. Porque solo la Biblia muestra un Dios supremo que creó la tierra por su gran amor y que dio a toda la gente un lugar especial en él. Nunca sabremos todas las respuestas de cómo Dios creó al mundo, pero la Biblia nos dice que Dios sí lo creó. Este hecho por sí solo da a la gente valor y dignidad. Y cuando vamos a la palabra de Dios y entendemos el versículo 2, hay algo que me bendice mucho en esta parte de la escritura. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es algo que tenemos que entender y el preguntarnos, ¿cómo que estaba desordenada y vacía? Esto es una narración de la creación que aparece a continuación durante el segundo y tercer día de la creación. Pero Dios formó al universo durante los 3 días siguientes. Dios llenó la tierra con seres vivientes, y cuando se habla de las tinieblas sobre la faz del abismo, se disiparon conforme el primer día cuando Dios creó la luz. La imagen del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas es similar a un pájaro que protege a sus mismos polluelos. Porque la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 32:11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Y en Isaías 31:5, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. El Espíritu de Dios estaba activamente involucrado en la creación del mundo. Esto es interesantísimo. Job 33:4 nos dice la Escritura: y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. La palabra de Dios dice en Salmo 104, versículo 30, envías tu Espíritu, son creados y renovas la faz de la tierra. Su cuidado y protección siguen estando activos. Es una bendición muy grande lo que estamos estudiando. Y lo más maravilloso que está conectado a Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es una gran bendición de parte de Dios el entender esta escritura poderosísima. ¿Y qué pasa entonces, mis hermanos? Bueno, la palabra de Dios es tan exacta, es tan poderosa, que podemos cantar, podemos ser felices, podemos bendecir, porque la creación que Dios ha hecho es tan perfecta. Los montes, los valles, todos los árboles, los animales, las playas, el mar,
la brisa del mar, todo aquello, las estrellas, muchísimas estrellas, el sol, la luna, todo lo que Dios preparó para que tuviésemos una gran habitación. Yo te quiero decir que cuando en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y era Dios, este era en el principio con Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Gracias a nuestro Padre Celestial. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mi hermano, mi hermana, hay cosas que debemos de saber. Porque lo que Jesús enseñó conforme a la palabra de Dios, lo que Jesús enseñó es algo glorioso, es algo grandioso. ¿Y qué es lo que Jesús quiere para nosotros? Bueno, lo primero que Él quiere y lo que Jesús enseñó y lo que hizo están ligados en forma inseparable con lo que Él es. Juan muestra a Jesús como totalmente humano y totalmente divino. A pesar de que Jesús tomó por completo nuestra humanidad y vivió como un hombre, nunca dejó ser el Dios eterno que siempre existió, el creador y el sustentador de todas las cosas, la fuerza que une la creación y la fuente de la vida eterna. Esta es la verdad acerca de Jesús y el fundamento de la verdad. Si no podemos o no creemos esta verdad básica, no tendremos la fe suficiente para confiarle nuestro destino eterno. Por eso, Juan escribió su evangelio para edificar la fe y la confianza en Jesucristo, al grado que creamos que Él en realidad era y es el Hijo de Dios. Cuando vamos al versículo 1, mis hermanos, hay algo que me impacta y me sorprende nuevamente, el entenderlo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gran bendición, mis hermanos, entender. Juan escribió a los creyentes en todo lugar, sean o no judíos, aún a los gentiles. Les escribe también esta parte de la historia conforme la palabra, como uno de los 12 discípulos, 12 apóstoles de Jesucristo. Juan fue un testigo presencial, de manera que su historia es confiable. Su libro no es una biografía como el libro de Lucas, sino una presentación temática de la vida de Jesús. Muchos de los oyentes originales tenían un trasfondo griego. La cultura griega estimulaba la adoración de muchos dioses mitológicos, cuyas características sobrenaturales eran tan importantes para los griegos como las genealogías de los judíos. Y Juan mostró que Jesús no solo era diferente de sus dioses mitológicos, sino superiores a ellos. ¿Qué quiere decir Juan aquí, en esta parte? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entendamos esta escritura. El Verbo era una expresión usada para teólogos y filósofos judíos y griegos por igual, de muchas maneras diferentes. En las escrituras hebreas, el Verbo era un agente de creación. Por ejemplo, en Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en la filosofía griega,
El verbo era el principio de la razón que gobernaba al mundo o el pensamiento que estaba aún en la mente, mientras que en el pensamiento hebreo el verbo era otra forma de decir Dios. La descripción de Juan muestra claramente que se refiere a Jesús. Cuando vemos especialmente esta parte en Juan 1:14, si vamos a Juan 1:14, la palabra de Dios nos dice aquí, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién se hizo? ¿Quién era el verbo? Jesús fue hecho carne, nació de la Virgen María y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gran bendición, gran bendición. Un ser humano que conocía y amaba, pero que era a la vez el creador del universo, la suprema revelación de Dios, la imagen viviente de la santidad de Dios, y todas las cosas en él subsisten. En Colosenses 1:17 nos dice la palabra, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Para los lectores judíos el verbo era Dios. Esto era una blasfemia para los lectores también judíos. Y para los lectores griegos, aquel verbo fue hecho carne. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Era impensable para Juan. Este nuevo entendimiento del verbo era el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Cuando vemos el versículo 3, empezamos a entender más cosas todavía. Dice la palabra de Dios: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no lo recibieron. Habla de los judíos. Mas a todos los que le recibieron, habla de los gentiles. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Habla de nosotros, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y finalmente, la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios y vamos a Génesis 1:1. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Señor, te doy muchas gracias por esta gran bendición que tú nos das. Estamos convencidos de que tú, Señor, estás con nosotros en Maranata Nueva Vida México, donde tú declaras la bendición,
que siempre nos llenas, Señor, de tu luz, de tu bendición, Señor, de tu resplandor, Señor. Siempre te acuerdas de nosotros. Gracias por darme vida para bendecir a miles y miles de personas, Señor, a través de estos medios, sobre todo, Señor, a esa iglesia que me has dado a pastorear, Maranata, Nueva Vida, México, donde tú has tenido misericordia de este siervo y de las almas, Señor, que has puesto para que yo vele por ellas, Señor. Te doy muchas gracias porque todo lo hemos visto claro desde el momento, mi Dios, de que tu misericordia nos ha alcanzado a través del ministerio Maranata, Señor, del ministerio mundial Maranata. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú dijiste sea la luz y fue la luz, Señor. Y tú viste que la luz era buena y separaste la misma luz de las tinieblas. Te damos muchas gracias porque nos has sacado del reino de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, para sentarnos en lugares celestiales, Señor. Te damos muchas gracias. Estamos hoy convencidos que si no fuera por ti, Señor, no valdría la pena seguir adelante. Y hemos dicho en varias ocasiones, si tu presencia no va conmigo, entonces ¿para qué sigo, Señor? Yo no quiero ir, yo no quiero llegar a ningún lado. Pero si tu presencia va con Maranata, Nueva Vida México, va con nosotros, entonces lograremos aún lo inimaginable, lo imposible será posible y muchas personas tendrán demasiada bendición. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.